Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz soy, feliz hoy. Aquí estoy. ¿Dónde andas tú? Hoy es el gran día que vamos a compartir con Jocelyn Arellano. ¿Se acuerdan? Esta persona maravillosa que yo les había recomendado hacía mucho tiempo y que la han seguido y que ahora nos regaló un poco de su tiempo para estar con nosotros. Ya le mandé la invitación. Conectando. En... Ah, ¡Hola! estoy con Ricardo que me está guiando porque Marta, no soy nada experta en esto del Instagram y el live, pero bueno, ya lo tengo, Ricardo. Gracias, luego hablo contigo. Ok. Oye, yo creo que eres toda una máster, ¿cómo no? Te veo a cada rato en el Bueno, YouTube, en el bueno, Instagram, en las redes. bueno, pero ¿Qué? espérate, porque tengo ayuda, pero yo no tengo ni idea. Espérate, y ahora, un momento que, espérame que esto está prendido. Todos ya estamos aquí listos, Ya súper está. emocionados. ¿Cómo estás, Jocelyn? Me das una gracia, Marta. Estoy muy bien. Me encanta que me estés entrevistando. Gracias. Me da gracia. Me encanta que seas tú, porque imagínate tú, aunque no nos conocemos tanto, sé tanto de ti. Y cuando empecé, tú estabas ahí en la escena en México. Sí, ¿verdad? Nos conocemos, ¿qué? Hace 30 años, por ahí, Pues yo empecé o como, pues más. desde luego 30 años, por no decir que un poquito más. Un poquito más. Oye, Reina, pues me da un gusto enorme reconectar contigo. Como bien dices, igual no nos conocimos tanto, pero sí nos conocemos, sí hemos estado como pues escuchando o al tanto de nuestro trabajo. Yo te admiro muchísimo. Tu tema es un tema que a mí personalmente me apasiona y que he estado haciendo un trabajo, ¿sabes? Con mi gente en curso, quitándole el miedo, ¿no? Y recordando que es una transición y todo esto. Pero como te comentaba, estos miércoles de inspiración nacen, mi querida Jocelyn, Sí, sí. porque el año, bueno, además me enchino, te juro, estoy como gallinita toda prendida. Empezaron en marzo del año pasado, cuando empieza todo esta experiencia y yo me doy cuenta que realmente pues se necesita más que un mensaje. Y desde entonces estoy diario haciendo un live de 1 hora, sí, ya sé, con esta gran comunidad Ya, que nos hemos autollamado Mar de Luz. Y luego, como a los, ¿qué te digo? 6, 7 meses nace los miércoles de inspiración, porque me doy cuenta que la gente se llena de miedo, ¿sabes? De no quiero salir a la calle, no la estoy paseando bien en casa, me corrieron, etcétera. Y entonces mi intención es como inspirar y enseñar diferentes historias, así biografías de gente que tiene éxito y que veamos cómo fue su inicio, porque muchas veces lo vemos ya hecho, ya creado y decimos, ay, qué fácil. Y no, detrás hay un montón de esfuerzo, de trabajo, de conciencia. Entonces, eres nuestra invitada de honor, no te encontrabas y es que te mandé a toda mi comunidad de por favor, mándenle mensajes. Y fue Patti, Jauregui, la que nos conectó y estoy súper agradecida y obviamente aquí anda. Entonces cuéntanos, ¿quién es Jocelyn? ¿Cómo llegó? ¿Cómo creció? ¿Cómo encontró este camino? ok, ok, entiendo. Gracias, Marta. Y gracias, Patti, que te tengo muy... Sí. Ok, Marta. Bueno, vamos a ver. Uf, cuando tenía como 15 o 16 años, leí, yo siempre tuve mucha inquietud, me imagino, igual que tú. Mucha inquietud, yo sabía que había algo, pero no sabía qué. Leí 3 libros que me marcaron. El primero se llamaba El manantial de Ayn Rand. El segundo se llamaba Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y el tercero, que estoy segura que mucha gente ha leído y los recomiendo ampliamente, se llama Siddhartha de Hermann Hesse. Claro. Esos 3 libros en esa edad me movieron mucho y yo dije, algo hay, algo hay que yo estoy buscando y no sé qué es. Yo soy una cubana de nacimiento, yo salí de Cuba a los 2 años con mi familia,
vivimos un exilio, y aunque yo era una niña y venían dos más, mis otros dos salimos, yo tenía dos, mi hermana uno y mi hermano 2 meses cuando salimos, mi mamá tenía 21 años, mi papá Wow, 30. wow. Y pero a lo que voy con esto es que un exilio tiene o sea, es muy difícil, sobre todo fue para mis padres, pero tiene la ventaja que de golpe y porrazo te quitas de muchas cosas, de golpe y porrazo te quitas de cosas que no son tan importantes. Es Claro, decir, pierdes raíces y la familia se desparrama, pero se te quita un peso enorme de tu familia y de lo que eres y de lo que se supone que representas y de tus apellidos o de toda una historia familiar que todos cargamos, que con un exilio, como llegas nuevo a otro país, todo eso se pierde. Y eso ha tenido sus ventajas en mi camino. Por eso lo claro. menciono ahorita, en mi camino espiritual. Entonces, el país a donde llegamos, pasamos 2 años por Miami porque mi papá buscó trabajo y acabamos, mi papá consiguió un trabajo y acabamos en México. Por eso llegamos a México. Yo llegué a México cuando tenía 5 años. Entonces, bueno, entonces nada, la vida corre. Y te digo que siempre tuve inquietudes y fui una gran lectora y te digo, estos libros, Aldous Huxley y Hesse y Ayn Rand me marcan. Y entonces, bueno, pues nada, soy una persona, yo qué sé, una vida, yo he sido una persona afortunada, Marta, en el sentido que tuve oportunidades, entonces eh, estudié, pero por ahí ah, a ver, lo que empieza realmente este camino es que me casé a los 25 años y me caso y la verdad es que mi matrimonio, la verdad, no fue nada bueno y no es culpa así fue un total y absoluto desastre para los dos. Y, pero lo bueno de eso, lo bueno de ese matrimonio es que, además de que tengo 2 hijos de ese matrimonio mexicanos, eh, ahí es cuando se me despierta, pero completamente como una urgencia total y absoluta de encontrar respuestas al sufrimiento y respuestas a lo que estamos haciendo en este planeta y cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, me acuerdo perfecto, yo me casé en el 83, esto tiene que ver contigo porque por ahí del 85 yo estaba casada, estaba estudiando filosofía y entonces, pero yo tenía tanta inquietud y estaba muy, muy infeliz. En el 85 estaba embarazada, porque sí, Daniela nació entonces, y en esa como necesidad de encontrar, me invitan a un curso de metafísica en México que se llamaba El Cuarto Camino, pero no lo de Alfonso Ruiz Soto, no el que tú, Ok. porque estoy segura que tú y yo empezamos al mismo tiempo y tú estabas con Ruiz Soto, y yo empiezo con un grupo X, y era el Cuarto Camino basado en las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky. De Uspensky. Y entonces me acuerdo que en ese curso llamado El Cuarto Camino, que fue Era lo un primero, americano, ¿no? Era un inglés el maestro. no, Ah, mi ok. caso, puros mexicanos, Ok. puros mexicanos, pero me acuerdo perfecto que cuando llegué ahí, yo con un dolor inmenso porque mi vida personal no iba nada bien, y me acuerdo que sentada en esa clase el primer día, dije, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. O sea, Claro. estaba buscando a Dios, pero como que nunca me lo habían puesto de tal manera que yo entendiera que estaba dentro de mí y que era algo que tenía que ir descubriendo. Entonces, bueno, yo ya ahí por ahí tengo ya 27 años, ya me meto de fondo, tengo a mi primera hija y entre el embarazo, el nacimiento de Daniela y este curso era como mi sostén, era mi sostén. Y, y bueno, entonces ahí empiezo y luego a ver, luego tengo otro hijo, seguía con el cuarto camino y a los 30 años me divorcio. Y entonces Manuel tenía 4 meses y Daniela tenía 3 años y medio, y, pero yo ya
vamos a decir que yo ya traía estas herramientas de autoobservación, de entender que se trata de trabajar con el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Y me acuerdo a los 30, recién separada, recién divorciada, una tía me dice, tú lo que necesitas es aprender a meditar. Y entonces yo estaba con todas estas herramientas, pero con muchísimo dolor, o sea, porque Seguía. sí, porque no entendía bien. Yo decía, ¿cómo? O sea, ya me casé, que se suponía que era lo que tenía que hacer. Ya tuve hijos. Bueno, pero Palomita. sí, eso sí es muy bueno, palomita. Y Mm. palomita. Bueno, entonces ahora me divorcio. Me acuerdo que fui la primera de todo mi grupo que se divorciaba. Yo tenía Wow. 30. Entonces, bueno, entonces mi tía me dice, tienes que aprender a meditar. Le digo, pues sí, claro, yo ya cualquier paso que tuviera que ver con el camino espiritual. Y entonces me voy a un retiro de 5 días de silencio. Y me acuerdo que la maestra, sí, la que guía, esto era en el estado de Nueva York. Yo empecé a meditar en la tradición cristiana, Santa Teresa y San Juan. Lo que pasa es que en esa tradición y el lugar a donde llegué, que se llamaba Contemplative Outreach, estaba basado en la contemplación cristiana, tenía un cierto fondo zen, y eso me gustaba. El caso es que cuando llego, me pregunta la maestra, ¿me has meditado? Le digo, no, me dice, bueno, no pasa nada, tú vas a entrar al hall de meditación, te vas a sentar, te vas a concentrar en una palabra, y no nos concentramos en la respiración, tenías que concentrar en una palabra. Y me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar, me dice, y el resto del tiempo, como estamos en silencio, todo el tiempo que estés caminando por ahí, como no puedes estar hablando con los demás, quiero que te concentres en repetir. Cada vez que tengas un pensamiento, vas a repetir. No hay pensamiento que valga la pena pensarse. Entonces a mí cuando me dijo que no hay pensamiento que valga la pena pensarse, me dijo, escríbelo. Dije, pero ¿cómo? Tengo 30 años, me acabo de divorciar, 2 bebés. No. ¿Cómo que no voy a pensar? Tengo que. Según yo iba al retiro porque tenía que analizar mi vida completa, porque según yo tenía que entender qué estaba yo haciendo mal. Claro. Y entonces cuando me dijo que ningún pensamiento valía la pena pensarse, dije, oh, qué interesante. Bueno, el caso es que entonces eso fue 5 días, entonces estoy un día caminando ahí por el bosque, luego me senté debajo de un árbol y corría como un rito, había un río ahí, no muy grande, era precioso, en verano, todo verde. Y entonces de repente estaba yo repitiendo, no hay pensamiento que valga la pena pensarse, no hay pensamiento que valga la pena pensarse. Y de repente sentí, Marta, como una especie no sé qué fue, pero fue como una especie de expansión de los sentidos. Claro. Y entonces olí la tierra como nunca la había olido, sentí el viento como nunca lo había sentido, los colores. Y fue como un golpe, así como un golpe, y de repente sentí Sensorial. sí, fue una cosa así sensorial, unos minutos, y sentí como un gran o profundo amor. Y entonces duró nada, 3 minutos ha de haber durado. Pero me fue cayendo el 20, porque eso fue como la mitad del retiro, y entendí, fíjate que cuando yo llegué al cuarto camino dije, esto es lo que he estado buscando toda mi vida, he estado buscando a Dios, pero entendí ahí que tenía que ver con algo que está en mí y que tenía que ver entendí en el retiro, dije, en la medida en que yo aprenda a no creerle a los pensamientos exacto, a no hacerle tanto caso a los pensamientos, iba a poder captar más eso que somos y eso que ha sido el eje de mi vida para tener más paz bueno, el sentido de mi vida es contactar eso, que me imagino que es el tuyo y los que estamos todos queriendo ir más allá de la forma física nada más. Bueno, entonces ya empiezo a meditar con ese retiro, me gustó tanto,
su forma, todo el que estaba basado en la contemplación cristiana, en el silencio interior. Y entonces regresé y me acuerdo que les dije, pues yo, ¿qué tengo que hacer para yo enseñar esto en México? Se ve que desde muy joven yo traía esta cosa de que yo quería, como tú, compartir. Compartir. Y yo me sentía, no sé por qué me traía lo de maestra, no que yo no me siento maestra, pero traía lo de compartir. Y Sí, la entonces docencia, sí, como no, la, la verdad sí, es un don. lo que, como tú, exacto, lo que tú haces. Entonces, pues, entonces, nada, me dijeron, bueno, pues tienes que venir pues tendrás, en los próximos 2 años tienes que echarte 10 retiros con nosotros. Yo dije, perfecto, todas las vacaciones, los niños cuando se vayan con su papá. Yo decía, yo decía, la ventaja de estar divorciada es que tengo a los hijos, pero también tengo vacaciones Tengo al mejor nano. de los niños. Entonces, y entonces me organicé perfecto con el papá de mis hijos. Yo tenía mis tiempos para poder hacer estos retiros. Y entonces, todo esto le fue dando, en estos años de mi vida, que fueron, vamos a decir que si me divorcio a los 30, tengo 63, o sea, los 30 fueron años en donde yo me dediqué a ir a hacer muchísimos retiros personales, es decir, a ir mucho a esta, Prepararte. y después fui a otro, y entonces empecé a dar clases en México y yo era amiga de la que había sido esposa del que era el director de la Joya de Juárez hace 30 años y me acuerdo perfecto, Juan Pablo de Tavira, y entonces entré a dar cursos de meditación en la cárcel, también los daba a otros grupos y bueno, y entonces empiezo con todo eso a dar cursos, pero sobre todo esto le daba un sentido a mi vida, le daba un sentido, ok, tengo a los niños chicos, estoy divorciada, bien a bien, me pensaba que, me pensaba en aquella época que mi camino no era estar casada, bueno, claro, porque no me había ido bien, pero entonces que yo nada más me iba a dedicar a la espiritualidad. Era un poco intensa en aquellas épocas. Bueno, sigo siendo muy intensa, pero, Pero bien enfocada. pero no tan fanática, porque en esos años sí, era fanática de los retiros, la meditación, pero claro, era una manera de darle un sentido a mi vida y también era una manera de escapar. Estaba en un proceso de qué se trata la vida, porque, bueno, pues, en fin, porque nada, porque los niños y porque el divorcio y porque, en fin, bueno, ahí voy. Y entonces, Marta, como todo proceso espiritual, y esto se lo comparto con nuestro querido público, uno pasa, o yo pasé por muchas etapas, ¿ok? Pasas por muchas etapas porque lo que era válido en una época puede no ser tan válido ahora. Entonces, yo hice muchos retiros de silencio que eran necesarios en aquella época de mi vida y un poco exagerado también. Y luego, vamos a decir, bajo la sombrilla cristiana, era un grupo cristiano y que me marcó. Y después de estar dando, yo ya llevaba 4 años con ellos y estar 2 años en México dando clases, de repente en uno de los retiros que fui conocí a una señora que me dijo, ¿por qué? Siempre hay alguien que te dice algo. Bueno, en mi caso, conocí a una señora que me dijo, ¿por qué tú no vas a este otro lugar que era ya no era cristiano, sino era un lugar también en el estado de Nueva York de retiros, pero que ya no estaban bajo ninguna sombrilla, bajo ningún paraguas, sino que era simplemente una búsqueda, y tampoco era búsqueda, era tú mismo contigo mismo, bueno, y el grupo, porque estaba siempre en grupo, y había una guía, pero un poco en la onda de Krishnamurti, que tú te cuestionabas y era como, sigue tu propia intuición, no cuestiona lo que te dicen, lo que a ti te cheque, sigue tu corazón. Seguía meditando, volviendo al silencio, cuestionando sobre todo quién es el yo que piensa, quién es el yo que observa, quién es el yo que se involucra, que se identifica. Había de estar viviendo, de venir de una etapa de ir o querer fomentar el silencio interior, paso a algo que es más ¿quién soy? ¿Qué soy?
Y ahí vinieron como 6 años de eso, o sea, porque todo esto es de los 30 a los 40. Y me acuerdo que yo estaba dando cursos en México se llamaba la oración centrante cuando estaba en como te digo, bajo la sombrilla cristiana, se llamaba oración centrante. Y entonces, pues de repente, después, cuando ya voy al primer otro retiro, después de 2 años de enseñar esto, quítate cualquier agarradera. Estás tú, es decir, Tú contigo. cuestiona todo y mira a ver qué es verdad para ti. Entonces, me acuerdo que mucha de la gente que había estado tomando clases conmigo me dejaron, porque ¿cómo? ¿Cómo? El cambio. Se volvió budista, ni siquiera era budista, nunca me considero budista, pero se volvió quién sabe qué. Bueno, pues es que vas caminando y como vas en el camino vas soltando, pues entonces Claro. hay gentes que te van dejando porque les puede asustar hacia dónde vas. A todo esto, eh, bueno, porque también cuando llegué al primer retiro digamos, uno era la contemplación cristiana y el otro era esta onda más Krishnamurti, más de cuestionamiento, más de todo el tiempo era ¿quién soy? Me acuerdo que cuando llegué al primer retiro, como al segundo día, una señora, estábamos ahí en un cuarto donde habían libros y podías leer si querías, y me dice, ¿tú de qué tradición vienes? Y le dije, yo todo esto tenía 34 años o 35. Y le digo, bueno, vengo de la contemplación cristiana y, y le digo, bueno, pues esta cosa de soltar el control y de ponerte en manos de Dios, bueno, le eché una especie de rollo de soltar el control y ponerme en manos de Dios. Y me dijo, pero qué raro, eso es solo una idea. Pum. ¡Pum! Otra vez. Dice, eso es solo una idea. Digo, claro, sí, todos son ideas nada más. Sí, es verdad. Pensamientos. Pero claro, pero ella lo que me quería decir es suelta cualquier idea, o sea, vuelve otra vez a siempre. Lo que me llama la atención es que este camino, por lo menos de meditación, que llevo ya, ahora sí ya 30 años, siempre vuelve al principio, vuelve a lo básico, vuelve a soltar tu idea, cualquier idea que tengas, vuelve a soltar, vuelve aquí, vuelve al silencio. No arropes lo que está sucediendo con conceptos, no pongas tus historias encima de lo que está pasando. Y bueno, ok, pero todo esto ha sido el camino de meditación y todo esto ya tenía 34 cuando llegué a ese lugar, pero a los 33, justo un año antes, en este camino que yo estaba, mira, lo único que me importaba eran los hijos y los retiros, y la meditación y dar clases de meditación. Hazte cuenta que yo no veía más allá de eso, o sea, así. Y entonces conozco en una comida, una amiga mía me dice, te voy a presentar a una señora que te va a gustar y creo que van a hacer clic. Te va a interesar lo que hace. Y entonces, esto fue por supuesto en México, y me presenta en ese día a Carmen de Saibe, esta muy querida amiga mía, que la conozco a los 33. Carmen, entonces, pues Carmen tendría como, no sé, como 58 por ahí. 50, sí. Sí, ya como al final de los 50, ya quisiera estar yo ahí todavía. Entonces, y entonces me dice Carmen, entonces, bueno, nada, nos pusimos a platicar y qué estás haciendo y bla. Y entonces me cuenta, llevo 2 años recibiendo mensajes de lo que ella dijo, de lo que yo llamo guías o seres de luz, que estoy recibiendo mensajes y me dicen que con este material vamos a escribir, es ella, lo que lo tengo que publicar. A todo esto, Marta, es decir, yo me topo con Carmen que me cuenta esto, para mí nunca fue raro, nunca puse en duda a nadie que me dijera que se comunicaba con un mundo invisible. No sé por qué siempre me pareció muy natural, creo que para ti es también natural, me parecía súper natural, como pues claro que sí, ¿por qué no? Y lo digo porque Carmen no es la primera persona con la que yo tengo contacto que se comunica con sus guías o sus seres de luz, maestros, como le querramos llamar, o con los que están del otro lado, los que están muertos.
yo en el grupo que yo tomaba lo del cuarto camino, el cuarto camino mío, que era con mexicanos, y ni siquiera me puedo acordar de sus nombres ahorita, canalizaban. Yo desde que empecé a los 27 años ya siempre tuve como que, excepto en al tipo de a los grupos de meditación a los que asistía, a los 2 lugares que fueron mis escuelas de meditación, ahí no se canalizaba, pero en el cuarto camino los que estaban de maestros estaban canalizando y canalizaban a fulano, a sutano, y yo estaba anonadada de wow, pero anonadada no de esto es increíble, sino claro, claro, ¿por qué no? Yo Claro, sabía. tenía que ser. Y bueno, lo que pasa es que en ese grupo del cuarto camino que yo entré, Marta, en aquella época, a ver, en aquella época que eran los 80s, pero vamos a decir del 85 al 90, esos años, porque me acuerdo que en el 88 fue la gran, ¿cómo se llamó? La gran, ay, ay, ay. La del portón. Sí, algo hubo, una gran, ya no me acuerdo, hubo como una gran cosa espiritual. En esos Fue la años, apertura del portón del 11-11. bueno, en esos años, finales de los 80s, se hablaba, que fue cuando yo empiezo, se hablaba de el final del mundo. No como ahora, eso cambió, pero se hablaba del fin del mundo. Claro. Y en aquella época, lo digo porque yo lo viví, habían muchas sectas en aquella época. Yo tenía 26, 27 años y como joven y como curiosa e inquieta y ávida, ese grupo con el que yo entré, que me ayudó tanto a despertar y encontrar mi camino, el camino que yo llamo del encuentro con lo que somos, con nuestro ser divino, se, se, se hizo como una secta. Ese grupo se hizo una secta. O era una secta, yo no me di cuenta. Y eso fue otra de las cosas que me marcó, porque esto ya pasó hace mucho, pero es parte de mi historia. Porque cuando me divorcio, yo todavía duro 2 años más. No, ya estaba yo al final de estar con ellos, pero con ellos duré como 5 años. Y me acuerdo que entonces por ahí corrieron rumores en mi grupo y en mi época y mi ex de que yo era parte de una secta. Entonces yo decía, qué horror, divorciada y además dicen que soy parte de una secta. No, 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 ya me parecía que era como el fin del mundo. Es decir, según yo, esto es una tontería hoy en día, pero era como parte de mi imagen, decía, no, ya, digo, qué bueno por eso decía yo, qué bueno que soy exilada, porque ya Claro. todo este rollo de quién eres y de tu imagen y todo, dije, bueno, ya, divorciada y ahora dicen que soy parte de una secta. Sí me fanaticé en aquella época, todo eso acabó, pero aprendí una cosa muy grande. Primero que nada, empecé mi camino y segundo, sé perfecto lo que es el fanatismo, es decir, fue una etapa que viví de joven, bueno, que la tuve que vivir para entender Claro. que lo importante es el camino medio, y que no hay nada mejor o peor que otra cosa, sino tú hazle caso a tu corazón y sigue A tu tu camino. saber. Bien, entonces yo sigo hablando y espero que esto no sea un rollo, pero bueno, No, vamos. está precioso, por eso estamos aquí, hermosa. Estamos Bueno, felices. ok, ok. Bueno, bueno, toda esta. ¿Conoces a Carmen? Carmen, exacto. Entonces, bueno, Carmen, entonces, claro, Carmen, ahí viene una nueva etapa de mi vida. Entonces voy a su casa al día siguiente, me enseña el material y dije, no, 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 bueno, qué barbaridad, Carmen, esto es una maravilla. Básicamente, esto fue el material de su primer libro, que se llama El Camino de Regreso, fantástico libro, donde ella, toda la información que había recibido hasta entonces era, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, todo es, yo la ayudé a que publicara el libro, porque Carmen también traía temas de qué va a decir mi esposo, qué van a decir mis hijos, que Claro. quién va a decir, qué va a decir quién sabe quién. Le dije, Es ay, que no, además es genial, porque Carmen es una señora, o sea, no, si la ves no creerías nunca que es una vidente o que trae todo esto. es lo más proper que existe. Collar de perlas, prendedor, no, no, no. Trajes. Pelito, sí, claro. Nada más. Bueno, entonces,
Le digo, nada, ¿qué van a decir? Entonces, entonces ese libro que salió, a ver si la conozco, 34, 36, pues no sé, pues por ahí de finales de los 80s o principios de los 90s. Entonces, y entonces, bueno, nada, empezó nuestra trabajo tú juntas, ya de ahí ya nunca nos separamos en cuestión de trabajo y de amistad. Entonces yo, que estaba dando cursos en Almoloya de Juárez, en aquella época, justo mi amiga, la que venía conmigo, ya no quiso ir porque le parecía que era muy violento. Cada vez que entrábamos a Almoloya, nos hacían prácticamente quitarnos toda la ropa para ver si se podía entrar. La entrada era difícil, entonces ya no le gustaba, y entonces yo le dije, muy bien, digo, perfecto, y entonces le dije, Carmen, ven tú, y Carmen ahí con todo y sus perlas y todo fue conmigo, y bueno, y ahí vamos al Almoloya de Juárez, y eso duró 3 años. Wow. Y ya empezamos, bueno, y entonces Carmen recibía los mensajes, sacamos su primer libro, El Camino de Regreso, y en eso, cuando los internos en Almoloya nos pidieron que por qué no escribíamos un libro o algo sobre lo que les enseñábamos. Y ahí fue donde vino, de ahí nació el primer libro con Carmen, que hicimos juntas, que se llama El Encuentro con Nuestro Ser. Básicamente es un libro sobre la meditación, básicamente. Y bueno, eso fue una experiencia maravillosa con Carmen. Bueno, y seguíamos trabajando, siempre estábamos juntas. Y entonces pasan los años y entonces teníamos un grupo de meditación en su casa. A todo esto ya mis hijos ya tienen 7, 8 años, ya van creciendo. Yo ya no soy ya no soy una fanática, es decir, ya no estoy en ninguna secta, ya por favor, esto se había acabado. Yo seguía, eso sí, en mis retiros, dando cursos de meditación. En una época también di cursos de sanación, creo que tú estabas en eso también en alguna época, por ahí supe, y no creas, a mí sí me hizo daño todo lo que mi ex dijo, porque aunque hoy en día somos muy amigos y todo lo tomo como bueno y como experiencia, pero todas esas etiquetas que me colgó, sí, mucha gente vino a mis cursos y luego de repente desapareció mucha gente, ¿eh? Mucha gente desapareció y yo decía, ¿pero por qué? Claro, pero es que esa señora, mira, fue parte de una secta, Es eh, bruja. a los muertos, quién sabe, bueno, pues ya. Entonces, bueno, y eso que yo no era con los muertos, pero el caso es que teníamos un grupo de meditación, esto ya son los 90s, Carmen y yo seguía dando cursos ya yo seguía, además de con Carmen, yo seguía dando cursos porque se ve que ha sido como mi camino siempre. Y entonces, en el grupo de meditación que teníamos, éramos 8 nada más, empezamos a sentir presencias. Digo, ya antes se sentían con Carmen, porque Carmen siempre recibía, Carmen tiene la capacidad de recibir telepáticamente los pensamientos de los que están del otro lado. Y en ese grupo se sentían presencias y entonces Carmen los podía escuchar. Y entonces, como ella siempre trabaja, agarra un cuaderno y empieza a escribir lo que recibe. Y ahí fueron los primeros contactos ya con almas que habían muerto, o personas que habían muerto, pero estábamos en contacto con sus almas, y que por distintos motivos no veían la luz que nos espera cuando morimos. Y por distintos motivos, Carmen lo escribía, decían, o porque no me quería ir, ¿qué van a hacer mis hijos? Están mal vendiendo la casa, mis objetos no los cuidan, tengo miedo al castigo, fui muy duro con mis hijos, con mi mujer, no me merezco ir al cielo, no creo en nada, entre la culpa, el miedo al castigo, el resentimiento, toda clase de razones que los ataban o nos atan al plano material, por eso no podían ver la luz. Y entonces nuestro papel empezó a convertirse en decirles y explicarles que, como tú sabes, estás muerto, te das cuenta que estás muerto para la tierra, pero sigues vivo, lo único que has perdido es el cuerpo físico, nos ves, escuchas a Carmen,
necesitas pedir ver la luz, te espera el cielo, pide ver la luz, lo único que tienes que hacer para ver la luz es pedirla. Claro, suena tan fácil eso, pero pedirla significa deja ir esos pensamientos que te atan a la tierra, un instante, déjalos ir y pide ver la luz, porque no puedes ver la luz si tu atención está en lo que dejaste. Claro. Lo cual, todo esto pide ver la luz, que significa deja ir tus pensamientos para ver la luz que está ahí para ti. Es que a mí todo me resonaba con mi camino, porque como voy en todos estos retiros y voy de, no hay pensamiento que valga la pena pensarse, suelta el pensamiento. Eso es solo un pensamiento, suelta tu historia. ¿Quieres ver la luz? Suelta tus historias si quieres ver la luz. Era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo me daba cuenta que lo mismo en la vida como en la muerte. Entonces, bueno, pues así empezamos. Al poco tiempo, bueno, pues empezamos a escribir todas estas experiencias. Algunos ya estaban en la luz, otros no. Y nos dijeron, en algún momento nos dijeron que íbamos a escribir un libro con todas estas experiencias. Y entonces, vamos a ver. Bueno, imagínate, Marta, o sea, a ver, yo ya no sé ni cuántos años tengo ya casi estoy ya en los 40. Entonces, ya estoy en los 40 y entonces, sí, pero todo esto es lo que hacía con Carmen. Luego está siempre la vida por dentro, porque una cosa es lo que hacemos de trabajo, otra cosa es lo que nos interesa y otra cosa es cómo va, ¿cómo se dice? La montaña rusa por dentro, cómo vas con tus emociones, cómo estás lidiando con los pensamientos, con tus emociones, porque para mí la esencia de la vida o el propósito de la vida es cómo enfrento los pensamientos y las emociones en este instante. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tema de la muerte, Carmen y yo, que esto sí, esto duró años para nosotros, bueno, ha durado hasta la fecha. Yo con el tiempo, lo que me he dado cuenta es que no hay diferencia entre lo que sucede aquí y lo que sucede allá. En el sentido de que para entrar en contacto con lo que somos, porque lo único que sucede del otro lado es que ya sé que esta conferencia no es sobre esto, es sobre No, más. sí, claro que sí, también nos interesa. Entrar sobre esto porque es que está todo, es que todo es lo mismo, es lo que quiero entender, exacto, todo está conectado. Entonces, lo único que sucede cuando te mueres es que pierdes un vestido de los muchos que tenemos, una capa nada más, que es la capa más densa, que es la capa física. El empaque. El empaque se pierde, pero el propósito de todas estas capas de las cuales estamos conformados, que es, porque el propósito es aquí en este instante ahora y allá en ese instante cuando estés allá, es contactar más y más lo que eres, más tu luz, el ser, la presencia, como le quieras llamar. Digo, yo hoy en la mañana, hace rato, no sé si me puse nerviosa porque tenía este live o por algo, pero a lo mejor por esto, y entonces me dio un ataque y fui y me comí, estoy en Estados Unidos y había 400 cajas de crackers, de galletitas, y entonces voy y casi me tomé media de unas que son de disque de arroz que no engordan, pero claro, si te comes 50, por supuesto que sí, en fin. Entonces me dio un ataque con las galletas y dije, espérate, ¿Qué vuelve. quiere decir? Dije, vuelve, yo sí, bueno, primero me di cuenta que estaba nerviosa, pero para volver y salir del pegote que tenía con la galleta, vuelve aquí, vuelve, yo sí, vuelve. Vuelve a la presencia, vuelve a este instante, respira, vuelve, reconéctate. Y esto lo digo porque cuando llegamos del otro lado, este volver a lo que somos es de lo que se trata todo el tiempo. Nada más que al quitarnos el vestido, hay, como se dice, una capacidad 1000 veces más grande de captar el amor que somos o de captar que somos uno con los demás o con todo. En fin, se expande nuestra conciencia. Entonces, de ver la vida de una manera muy limitada, de lo que se trata aquí se trata de ir abriendo el espacio, abriendo tu mente. ¿Cómo? Esas ideas que tienes que te están haciendo daño, vas a aprender a lidiar con ellas para ir
abriendo espacio, darle más espacio para que haya más luz que entre. Suelta las ideas, que entre más luz, que entre más lo que tú eres. Allá, es que a mí esto, una cosa que me parece fascinante de lo que entiendo, de lo que yo entiendo de allá, que es, vamos a hablar, decir que es mi interpretación, no es la verdad absoluta, pero es que en la medida en que tú, igual que aquí y allá, vas abriéndote a no aferrarte a una sola idea de lo que tú crees que debe de ser, dejas que entre más Dios o más ser o más presencia o más luz. Entonces, todo el trabajo que hacemos aquí en vida ante la circunstancia que tengo en este instante en mi vida, que se me presenta ahora, la dificultad que puede ser esta cosa, es una tontería, cuando estás compulsivo con las galletas, el helado, la Coca-Cola, me da igual, o el chocolate, y entonces estás nervioso y estás ahí pegado porque hay algo que no quieres sentir, que no hay espacio. La manera de despegarte de los pegotes, me da igual si son físicos, mentales o emocionales, es vuelve al presente, ábrete, deja ir esa historia, siéntelo. Igual es del otro lado, más luz. Es que me impresiona mucho que si yo llego del otro lado siendo una persona rígida mentalmente, es decir, que no me abro fácilmente, que no suelto, que no cuestiono nada, que pienso que las cosas tienen que ser nada más de esta manera, me va a pasar lo mismo del otro lado. Y aunque me voy a encontrar en esa luz maravillosa y voy a sentir un amor y una armonía maravillosa, voy a seguir sin entender que se trata de expandirme. A mí todo esto, este camino que he tenido la fortuna de... Me ha llegado, pero me imagino que me ha llegado porque yo lo deseaba o porque así tocaba, pero que me ha ayudado a darle un sentido a mi vida. Y como digo, el sentido es simplemente cómo vuelvo más a lo que soy, a quien soy. Para mí ese es el único sentido, para mí, ¿eh? Para mí. Para otros, cada quien tiene su propio sentido. Pero el entender que esto del otro lado, que esto continúa, pero cada vez con más luz, más entendimiento, menos capas entre el entendimiento que puedo tener y lo que soy, a mí me llena de esperanza, y no sé si la palabra es esperanza, sino me llena como de propósito. De emoción. Sí, de emoción y de propósito, porque entiendo que es que no importa lo que yo esté viviendo, eso es bueno. A ver cómo le hago, a ver cómo le hago, a ver cómo le hago para, cómo ensancho mi corazón ante esta circunstancia. Y otra cosa, claro, no se trata, aquí no voy a explicar todas las etapas de lo que sucede después o lo que yo entiendo que sucede después, porque como digo, tiene mucho que ver con mi manera de pensar y de sentir en la vida. Pero pues entre las cosas que te topas cuando estás del otro lado y que yo creo firmemente, porque lo creo en la vida, que existe lo que se llama una ley de causa y efecto, que sería la ley del karma, y que lo que yo hago hoy afecta lo que pase mañana, ¿ok? Como yo reacciono hoy va a tener que ver en cómo yo viva el siguiente instante. Pues evidentemente, como yo reaccione hoy, va a tener que ver con cómo viva el instante en el que ya esté en la luz o en el tránsito hacia la luz. Entonces, y esta ley de causa y efecto, que voy viviendo los efectos de las causas, que no todos los efectos los voy viviendo en una sola vida, sino que lo que yo entiendo que sucede es que vivimos muchas, muchas vidas, y no me voy a meter en el tema de la reencarnación ahora a fondo, pero como yo lo entiendo, que también, y esto lo quiero compartir porque también es algo que me da emoción, esperanza, tranquilidad, que para aquellos que se abran a la posibilidad de que vivimos muchas experiencias, que el hecho de que vivimos muchas vidas es la única manera de explicar
tantos diferencias de destinos, porque eres mujer, porque eres hombre, rico, pobre, enfermo, sano, tonto, inteligente, bello, no tan bello, con posibilidades, sin posibilidades, que toda la gama que existe en este planeta, imagínense, yo no sé ni cuántos somos, 8.000 millones de habitantes, todos los millones, miles de habitantes en este planeta, cada uno es distinto y en una circunstancia distinta. Decir que eso es casualidad, bueno, Dios mío, pero ¿cómo va a ser eso casualidad? Esto es una creación impactante, es un acto de creatividad enorme. Y que todas esas circunstancias que cada uno Están vive, relacionadas. aparte de que están relacionadas, aparte de que las generamos o las elegimos o las aceptamos, las vivimos en grupos, en familias de almas. Lo que es muy interesante, Marta, es que cada vida que vivimos es al mismo tiempo. Es decir, que todas nuestras experiencias están sucediendo al mismo tiempo. Entonces. Simultáneo e instantáneo. Exacto, simultáneo e instantáneo. Entonces, como nosotras no podemos entender cómo es eso, porque es imposible con la mentalidad de tercera dimensión de tiempo y espacio que entendamos la simultaneidad. Entonces, no se trata de que lo entendamos, pero sí te dice, porque a veces el tema de la reencarnación suena como, ¡ah, esto nunca se va a acabar! O sea, ya no quiero. ya, yo no conozco a nadie que quiera más. Entonces digo, bueno, pero no puede ser que para todos sea una carga espantosa y Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque entonces si no paso el examen, otra vez repito el examen. Bueno, suena espantoso. Es visto desde el punto de vista del espacio-tiempo, que es en el que nos regimos en la Tierra, ¿ok? Amados amigos, visto desde ese punto, claro que lo único que podemos entender es que una cosa es ahorita, otra después y otra antes. Nosotros solo podemos ver como las cosas secuencialmente. Así está hecha la ilusión, eso es como lo captamos. Pero a mí me llena de ilusión o gozo o se me quita un peso de encima, cuando del otro lado, que no existe el tiempo y ya lo captaremos distinto, que todo sea al mismo tiempo, que el alma, que esta alma a la que pertenezco, a la que soy, que esta manifestación de mi alma, que es en este cuerpo Yoselina Arellano, en este tuyo Marta Sánchez Navarra, pero nuestras almas están teniendo muchas manifestaciones al mismo tiempo y que todas esas distintas manifestaciones, en una lo tienes todo, en otra no tienes nada, en una estás aprendiendo a hacer dinero, en otra estás aprendiendo a ser generoso, en uno estás aprendiendo a ser paciente, en el otro estás aprendiendo a acumular. O sea, es que vivimos todos los opuestos al mismo tiempo. Nuestra alma se manifiesta en muchos cuerpos para tener muchas experiencias distintas, para poder experimentarse o que el amor se experimente en todas estas manifestaciones, viviendo toda clase de opuestos. ¿Y qué pasa? Que cada manifestación de nuestra alma se compensan las unas a las otras. Y entonces, todo lo que en esta vida yo pueda captar o abrir más mi percepción o abrir más mi corazón, aceptar más de la vida, aceptar más a los demás, aceptar las cosas como se presenten, todo eso repercute en todas las demás vidas, en donde a lo mejor estoy más cerrada. Y lo que yo veo de maravilloso de esto, que no podemos entender, pero que yo intuyo, y eso no quiere decir que sea la verdad para otro, intuyo que es verdad o que puede ser verdad, porque si no existe el tiempo, tiene que ser mucho más amplio todo, el entendimiento de lo que sucede es mucho más amplio de lo que nosotros entendemos. Entonces, esta cosa que tenemos todos de, ay, no, por favor, yo ya no quiero volver a venir, ¿eh? O sea, a mí... ya no quiero ir a la escuela, ¿no? En no, preescolar. Yo ya acabé. yo ya... Pues es que lo que más interesante es que cuando lleguemos del otro lado, en algún momento se entenderá
toda esta simultaneidad y desde luego no vamos, es que me parece imposible que desde un punto de vista mucho más amplio, desde nuestro ser superior o nuestro espíritu, podamos pensar que, ay no, una vez más, es que el solo hecho de decir una vez más habla de tiempo. Claro. Y Entonces, de juicio, ¿no? Y de como si bueno, fuera un castigo. bueno, sí, además, bueno, porque es que sí es difícil, o sea, y eso que, entonces, esto lo digo así porque eh, es tan absolutamente grande y misterioso lo que realmente es, y que lo único, bueno, que eso es lo que yo he ido aprendiendo a través es que a mí todo este tema de la vida después de la muerte me ha abierto la percepción a, Claro. a, vivir la vida de una manera más te Viva. digo, ¿eh? Más viva. Bueno, por lo menos, mira, solo entiendo que hago lo mejor que puedo ante lo que tengo delante. Y es curioso, Marta, porque el trabajo siempre es el mismo, y si por llamarle trabajo o el ejercicio o la apertura siempre es ante qué pensamientos están surgiendo ante lo que está. Es que es lo mismo de la máquina humana, de cuando yo empecé, de cuando empezamos, de lo que era, qué pensamientos están surgiendo ante esto que está sucediendo, y qué emociones generan. Y Qué con esto, emoción. con esto, a ver, ¿cuánto le voy a creer a estas historias? Siente, déjate sentirlo, deja ir esas historias y ábrete a esto. O sea, abre el corazón para incluirlo más y observa tu batalla, tu pelea, ¿no? Entonces, nada, es que, bueno, nada, me parece fascinante. Entonces, ya no sé cuántos capítulos me salté, pero ya, Oye, yo creo que la pregunta, porque justo lo comentabas, las preguntas que nos hacemos al estar aquí es de dónde vengo, a qué vengo y a dónde voy. Has hablado de eso como para poderlo resumir, porque yo siempre lo he entendido así, y sí es a través de la meditación, porque si yo no me aquieto, si yo no guardo silencio, claro que me voy con la apariencia, con los pensamientos, con el juicio, con todo esto, y es importante, lo he comentado, meditar, entrar en ti, porque cuando ya no tengas este empaque, cuando ya no tengas este cuerpo, pues es la mente. Y creo que esto, otra vez igual que voy a reencarnar, no, ya no quiero regresar. Cuando nos dicen, te vas a ir con el nivel de conciencia que tenías cuando estabas aquí, la gente como que no entendíamos mucho esto, tú y yo lo hemos vivido. Cuando empezamos hace 30 años, pues estábamos picando piedra. El día de hoy ya hay una enorme apertura y hay muchísima información. Creo que lo más importante es esto, es sí meditar, sí hacer un trabajo, como Cuarto Camino lo dice, el recuerdo de ti, ¿no? O sea, que estoy pensando, que estoy sintiendo, trabajar para que cuando no tenga cuerpo, no me sorprenda y no sea así como ay, nanita, y siga con las mismas historias, como bien decías, de ay, mi nuera sé que va a quedar con mi dinero, o ay, ¿no? ¿Qué van a hacer en el trabajo? Y entender que cuando, por eso decía yo como perderle el miedo a la muerte para recuperar el amor a la vida y vivir intensamente. Si están pasando otras vidas simultáneas, instantáneas, otra vez, porque pareciera que todo nos invitaba a tener miedo. Ay, no me digas, está peor porque si con esta no puedo, ahora las demás. A ver, lo que quiere decir es que tu conciencia está aquí y ahora y tú puedes elegir soltar los pensamientos, recordar que no eres eso, practicar la meditación porque no hay de otra, no sé si estás de acuerdo conmigo, para regresar al momento presente, a este instante de aquí y ahora, que por eso se llama así, ¿no? Presente, porque es un regalo, pero además estar presente, porque yo puedo estar aquí y ahora pensando en el ayer o en el mañana, ¿no? Entonces, así como para resumir, ¿qué nos dirías para entender qué hacemos aquí? Ya nos dijiste, estamos como viviendo los opuestos. A la hora de irnos, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué nos puedes compartir?
Ay, qué bonito hablas, Marta, gracias. Pues, ¿qué les recomiendo para en el momento de irnos? Es muy sencillo en realidad. Es muy sencillo, pero es tan sencillo que la gente no lo cree. Pedir ver la luz. Mira, en el momento de... Es que esto es en cualquier instante. No es no es ningún... El momento de irnos no es nada diferente a este instante. Es pido ver la luz. Me entrego a lo que está pasando. Claro, tú puedes, dependiendo de tus creencias, tú puedes añadir, Dios mío, llévame contigo, me pongo en tus manos, hágase en mí tu voluntad o hágase en mí la luz. Lo único que hay que hacer es, en ese instante, deja ir tu paquete. Por eso sí es bueno, Marta, prepararnos. Mucha gente dice, el mejor tipo de muerte es, a mí yo lo que quiero es morirme dormido de un infarto. Dormido, sí, no. Pero qué horror, pero espérame tantito, sí, eso está muy bien si has tenido algún tipo de preparación espiritual en tu vida, pero no te quieras ir dormido de un infarto cuando nunca te has cuestionado nada. Es lo peor, vas a llegar del otro lado, ya estás muerto, pero sigues vivo, pero no entiendes nada. No te Entonces, das cuenta. ni te das cuenta de lo que pasó entonces. Digo, lo sé porque hemos hablado con muchos que se han muerto así de un infarto y no entienden nada de lo que les pasó. Pero cuando yo digo, para que tú en ese momento digas, deseo ver la luz, me suelto, me entrego, confío, que la luz se haga en mí o hagas en mí tu voluntad, para eso es porque en vida, ante lo que te da miedo, ante lo que te confronta y ante lo que te cuesta trabajo, ya en vida estamos practicando volver a la luz, que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Vuelve al presente, suelta, siente, entrégate, pero para eso hay todo un trabajo interno. Ahora, hay gente que no necesitan tanto trabajo quizá como yo, porque yo no sé por qué me ha tocado así. Yo siempre he sido intensa en esto, pero vamos, hay gente que es más sencilla y con que pidas ver la luz, eso es todo. Si para ver la luz solo hay que pedirla. Y sobre todo, en el momento de morir, que vamos a perder el cuerpo físico, solo un vestidito de nada que se va a ir, porque tenemos muchos otros vestidos con los que seguimos. Si en ese momento pides ver la luz, te vas, pero como cohete hacia la luz, pero te pegas a tu frase, deseo ver la luz, deseo ver la luz, deseo ver la luz, hasta que estés en la luz. Y ahí ya empieza, entonces ahí ya, no te preocupes, ahí ya te estarán recibiendo, esperando y ya te explicarán y ahí continúa el camino y ya entenderás, pero para ver la luz solo hay que pedirla. Claro. Otra pregunta que creo que es así como muy a colación en este momento, ¿qué podemos hacer cuando un ser querido se va? En lugar de sufrir y quedarme en el atore, ¿qué es lo más recomendable para mí y para mi ser querido? Bueno, lo más recomendable, por supuesto que el dolor va a estar, es muy posible, pero lo más recomendable es tu papel en ese momento es ayudarlo o ayudarla a que vaya a la luz. Entonces, si te toca la suerte, no, porque yo no creo en la suerte, El regalo. el regalo de poder estar ahí, le dices a su oído todo el tiempo, todo está bien. Tu vida fue perfecta como fue. Solo acepta o perdónate, di, me perdono, te perdono, repítelo, aunque te cueste trabajo sentirlo. Todo está bien, solo perdónate y solo papá, mamá, hijo, pide ver la luz, pide ver la luz. Todo el tiempo pide ver la luz. Y le pones, si puedes, si tienes música tranquila, o prendes una vela, o tienes flores blancas, ¿sabes? Y no importa que estén inconscientes, nunca se pierde, el oído es lo último que se pierde. Tú le hablas a y todo lo registra. Pide ver la luz, te espera el cielo, vas a ver a tus seres queridos, no temas, no temas, pide ver la luz. Es que en eso nos tenemos que concentrar. Y cuando ya se han ido, seguir mandándoles luz, rezar, ¿qué quiere decir? Rezar por ellos quiere decir que la luz se haga en ti. Deja ir cualquier preocupación, solo busca, si cree en la Virgen, si cree en Jesús, en lo que Él crea, pide ver la luz, busca Adiós. ve hacia Dios, pero pido. Y sobre todo, no te aferres a que no lo hiciste bien,
No te aferres a que tu vida no valió la pena. En ese momento lo más importante es hacerlos sentir que su vida fue perfecta tal Claro. cual fue. Claro, sigue tu camino, ¿no? Sería, y darle Sigue. las gracias, o sea, si fue tu padre, si fue tu madre, si fue un hermano, y como bien dices, el oído es lo último, tarda 7 horas. Entonces, claro, las historias estas que antes había gente que le pagaba, ¿no? Para que fuera a llorar a los velorios, imagínate qué locura, y por supuesto que les debe de haber costado mucho más trabajo trascender. Y creo que es bien interesante verlo, Jocelyn, y te lo agradecemos un montón, porque es lo único seguro que vamos a tener. O sea, al nacer, lo único seguro, yo siempre he dicho como de broma, porque sí me decían, yo quiero morirme dormido. Y yo decía, no, yo no, examen final, y yo jetona, ¿cómo va a ser? O sea, no, yo quiero estar súper Claro, consciente. claro. Entonces, te agradecemos muchísimo, lo más interesante porque estoy segura que todos o muchos de los que estamos aquí ya te hemos escuchado y visto en tu canal de YouTube, te seguimos, yo te he recomendado mucho, pero lo padre de este miércoles de inspiración es ver el inicio, ¿sabes? Cómo germinó, cómo floreció y cómo cada uno de nosotros, a través de diferentes vocaciones, oficios, oportunidades, podemos llegar a esto, a este despertar de conciencia, a este expandir nuestra mente y salir de esta apariencia. Gracias, Marta. De veras, mil gracias. Qué linda por tus palabras y gracias al público. Y de veras, yo me encanta lo que tú haces. Me siento honrada. O sea que gracias al universo porque esto se dio el día de hoy. Oye, bonita, siempre sacamos una carta. Tengo un oráculo de Tania Karam de Ángeles, que es muy lindo. El día de ayer nos salió orden del arcángel Metatrón, que muy lindo, dice, mantente enfocado en lo que sí deseas. Estoy ayudándote con las estructuras necesarias. Entonces, la carta que sacamos ayer nos hablaba de eso, ¿no? De ten prioridades, a lo mejor le estás dando mucho tiempo a cosas que no, yo te voy a mandar mensajes cuando ves números que se repiten, etcétera. Me gustaría sacar una carta hoy. ¿Me acompañas? ¿Nos acompañas? Claro, Vamos a ver qué nos dice. Digo, estoy claro. toda chinita. Estamos muy agradecidos, Jocelyn, como te dije, no hay fecha que no llegue o plazo que no se cumpla. Cuando hablé contigo fue como de sí, pero voy acá y voy allá y te la puedo dar el 28 de julio. Faltaba mucho, pero no importó porque como te digo, no hay fecha que no llegue. Estamos súper contentos, muy agradecidos de compartir comunidades. Aquí hay mucha gente tuya que también gente que está preguntando que si sigues teniendo grupos de meditación. Quiero abrir uno en septiembre. Ya cuando esté en Madrid de regreso, abriré uno. Ya, ahí lo voy a anunciar en mi YouTube, ahí lo verán. Y nos avisas, ¿no? Para que yo también lo comparta, ¿va? Gracias, Marta, qué linda, claro que sí. A ti, corazón. Bueno, vamos a pedirle a esa esencia, esa fuente divina, que mande al mensajero correcto para este momento y para esta comunidad, y le agradecemos a Jocelyn su tiempo y su sabiduría. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Wow. Tolerancia. Y dice, el arcángel Janiel, la paciencia que ofreces a otros es un reflejo de la paciencia con la que te tratas a ti. Acepta la mansedumbre en tu corazón. Vamos a ver qué nos dice. Yo creo que una de las cuestiones que hemos perdido y que tenemos que poner atención es en la paciencia, en la tolerancia, porque con este rollo de inmediatez, ¿no? Podemos querer, sí, que nos pongan un chip, que nos pongan una vacuna, que nos den un medicamento para que expanda nuestra conciencia, ¿no? Y que creíamos que podía ser con menos esfuerzo y sabemos que no. Bueno, ahí te va, dice, nada puede molestarte en realidad a menos que veas con juicio a tu hermano, incluso cuando su conducta o sus comentarios sean desatinados o inapropiados.
Si invocas nuestra ayuda en ese preciso instante y nos pides ver con compasión la situación, te sorprenderá el milagro que sucede en ese momento. Hoy pregúntate con quién no estás siendo paciente ni tolerante. Esa persona es tu maestro de paciencia. Pon en mis manos esta o estas relaciones y los ayudaré a todos a llegar a la armonía y a la paz cuanto antes. Mantente dispuesto. Tú eres una persona tolerante que solo ante algunas personas pierdes los estribos. Bendice la situación y entrégala a manos del arcángel Janiel. Los ángeles también reconocen tu intento de ser paciente. Hoy pide ayuda extra. Esta carta es un recordatorio que la tolerancia solo proviene de no hacer juicios. Por lo tanto, inclúyelo como parte de tu práctica espiritual. Autoobsérvate y pidiendo ayuda en todo momento. Ay, ¿qué tal, Jocelyn? ¿Sabes qué me impacta? ¿Qué me impacta, hermosa? Me Que encanta. siempre, te digo que lo hago diario, y cada carta que sacamos es como el resumen de lo que platicamos. Entonces, pues una vez más, no me sorprende, nos habla de eso, de si eres tolerante, pídelo, pide ver la luz, ¿no? Ahí está. Ahí Y está. ahí está. Y aquí estamos nosotros. Te lo agradezco enormemente. Te sigo, soy tu fan. Mantengámonos conectadas. De verdad, muchísimas gracias. ¿Y qué te puedo decir? Dice estupendo día de inspiración. Bendiciones, gracias. Las cartas son Josie, gracias por la carta especial. Hermoso mensaje angelical. Eh, A Mi ver qué. nombre completo, Marta Sánchez Navarro. Interesantísimo tema, muy agradecida porque me tocó verlas. Gracias, wow. Gracias, gracias, Luz, amor para ustedes, Marta Jocelyn. Padrísimo live, me encantó. Qué Con bueno, me avisas, lo necesito. Se Oye, queda grabada esta. y que publiques la carta. Claro, la voy a publicar. Se queda grabada esta entrevista, claro que sí, y además se la voy a pasar a Jocelyn si la quiere subir también en su canal. Bueno, Gracias, el saber en dónde vamos me da tranquilidad, a dónde vamos. Jocelyn, Jocelyn, qué hermosa eres. Sí, fascinante. También te echaron flores, que estás guapísima con esos 63. ah, qué bueno, gracias. Mucho, Gracias, Jocelyn, como bueno, siempre, excelente plática. Este momento de evolución que estamos viviendo es primordial para nuestra alma. Saludos desde Argentina. Gracias, Jocelyn. Gracias por tu luz divina, Jocelyn, y a ti, Marta. ¿Cuál es el oráculo que usas? Es de Tania Karam. Ya no lo vende, lo tiene en Apple Store. Marta, gracias por invitar a Jocelyn y por tus comentarios. Jocelyn, eres una crack. mil gracias. Gracias, gracias. Saludos desde Argentina, felicitaciones a las dos, muchas gracias por este regalo tan maravilloso, gracias, feliz sentir su presencia, Marta y Jocelyn, gracias, gracias, gracias por compartir tus conocimientos, que se repita, muchas Gracias. gracias, gracias por compartir, muchas gracias, hermosa, gracias, gracias, Jocelyn, pues sí, estamos de verdad muy agradecidos, hermoso live, gracias, gracias. ¿Sabes qué es lindo? El darnos cuenta que todos los caminos llevan al amor. Que, Todos, todos, y no hay ni uno ni mejor ni peor. Pensarlo así es un juicio. exacto, exacto. Y que, como bien dices, lo que estamos haciendo aquí y es una práctica va a reflejarse, y no en un sentido de castigo, sino en un sentido de eso, de aprender, de reconocer ese ser infinito que somos con múltiples posibilidades. Y más que vivirlo en el miedo, en el momento que lo vivimos en el amor, pues esto se convierte en un agasajo marinero porque tener cuerpo, no me dejarás mentir, es un regalazo. O sea, mientras estamos en cuerpo, como dicen, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Entonces, mucha gente se la pasa sufriendo por no querer sufrir y luego ya se acabó esta oportunidad. Entonces, como decía Jesús, en vida, hermanos, en vida. Jocelyn, te abrazo con el alma, te mando muchos besos, saludos a tu comunidad, mucho Gracias a gusto, soy todos. Marta Sánchez Navarro de México
Y de mi comunidad, pues ya saben, Jocelyn Arellano, que es cubana, luego mexicana, ahora en Estados Unidos, pero vive en España. Gracias, Marta. Adiós, queridísimo público. Los quiero. Chao. Bendiciones, gracias. Bye. Nos Bye. vemos mañana a las 2 de la tarde en el live. Muchas gracias. Yo ahorita publico la carta. Bye. Ay, ve, mándame lo que lo publico. Claro que sí. Bye. Ok.